La continuación de nuestro estudio del movimiento ecuménico protestante, vamos llegando ya al final y estamos hablando ahora de la evolución de las ideas del movimiento ecuménico protestante. Desde su origen, lo hemos trazado en la conferencia de Edimburgo en 1910. Y desde ese origen hasta ahora ha habido un movimiento, un flujo de ideas. Ya hemos dicho que lo que surgió al inicio era la cooperación misionera. Ese era el tema. El tema que trabajaron en la conferencia de Edimburgo era cómo hacer el trabajo misionero que las iglesias históricas protestantes estaban haciendo, especialmente en África y en Asia. Cómo presentar el Evangelio y cómo presentar una imagen de cooperación en ese trabajo. Y eso se ha mantenido, pues de alguna manera eso ha sido parte de la identidad del movimiento. Pero luego se fue incorporando un tema más grande, más profundo, más serio, que era el tema de la unidad. Entonces el movimiento ecuménico se ha conocido porque le pone énfasis a ese tema, de la unidad. Pero en particular la unidad visible de la iglesia. No tanto la unidad mística de la que todo el mundo ha hablado por siempre, ¿no? Sino la unidad visible. ¿Cómo hacer visible la unidad de la iglesia y presentar una imagen unida? Porque no se estaba haciendo eso, no se presentaba una imagen unida en el mundo misionero. La conclusión de esas discusiones, como ya vimos, llevó a la fundación del Concilio Mundial de Iglesias en el año 1948. Entonces, el tema de unidad se desembocó en una institución. Entonces, fue una unidad institucional. Bueno, se sigue hablando de eso y no ha dejado de ser parte de la agenda del Concilio Mundial de Iglesias. Pero ya no es tan importante como lo son otros temas. Ya un tercer tema que aparece es el diálogo interconfesional. Estoy hablando de diálogo interconfesional, no diálogo interreligioso, esa es otra cosa. Este es el diálogo al interior del cristianismo y de las diferentes expresiones cristianas. El diálogo, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana, el diálogo con las iglesias ortodoxas orientales y con otras expresiones cristianas antiguas, especialmente que se ven en el Medio Oriente. Es el diálogo, entenderse, hablar, las cuestiones que unen, las cuestiones que dividen, en fin. De ese tema se fue pasando a otros temas y otros temas agarraron la importancia. En la década de los 60 y en adelante, el tema eran socios políticos, esos eran los temas. El cambio social, influido fuertemente por lo que estaba sucediendo en América Latina y en África principalmente. Claro, en América Latina la teología de la liberación surge, aparece y tiene una influencia tremenda. También aparece el movimiento ISAL, Iglesia y Sociedad en América Latina, que representa el lado ecuménico y hace un fuerte énfasis en los temas sociales, sociopolíticos, con inclinación al mundo socialista, el mundo de la izquierda política en aquellos años. Y de eso se habló en el movimiento ecuménico a nivel global, esa era la temática. Y se mantiene también, se mantiene, aunque no con tanta fuerza como en aquellos años. Luego se pasó ahora sí a un diálogo interreligioso. Ya no es solo al interior del cristianismo, con las otras confesiones cristianas, sino ya al diálogo interreligioso. Aquí ya se habla con las grandes religiones mundiales, las religiones más representadas, con más antigüedad y también con más gente, el Islam, el hinduismo, el budismo, y religiones orientales de China, de Japón, confucianismo, taoísmo.
que son con las que más ha habido diálogo. En cierto modo entra también aquí la cuestión de las espiritualidades ancestrales de África y América Latina principalmente, y también en América del Norte. Pero es diálogo, diálogo, diálogo. En el mundo evangélico esto ha asustado con razón, porque da la idea de que se está buscando hacer una sola religión mundial de todos. ¿Eh? Juntar todos y una amalgama y una mezcla de todos y hacer una cosa y quitar las diferencias y quitar. No, 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 no está, no es eso por lo menos lo que oficialmente no es eso lo que se busca. No hay tal cosa como una amalgama. Nadie quiere hacer eso. En realidad nadie quiere hacer eso. Pero es un temor porque lo asociamos con profecías bíblicas que hablan de la apostasía y cosas por el estilo que se asocian con esto. Hay cierto temor. Pero luego, por último, saltamos a los temas más recientes que incluyen las cuestiones ecológicas, los asuntos ecológicos, el cuidado de la creación y la naturaleza. Estos censos se asocia también con las espiritualidades ancestrales de una manera un poco más directa. Entonces, la temática ecológica ahí está presente, eh, que coincide con temáticas de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y otras organizaciones, como hemos mencionado, que tienen las mismas preocupaciones, ¿no? Están pendientes de lo mismo. Y se agregan los temas éticos sociales que yo asocio con lo que yo llamaría una nueva ideología, probablemente la ideología que influye ahora más en el mundo, que es la ideología de los derechos humanos, eh, que viene desde las Naciones Unidas principalmente, en que se han ido incorporando otros elementos que no estaban presentes en la Declaración Original de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas allá en 1948. Ahí se agregan otros grupos marginados, eh, oprimidos. Ahí viene, por ejemplo, las mujeres, los indígenas, los niños, además de los pobres que ya estaba desde antes, y todo el tema de la ideología de género, que ese es otro asunto que aparece ahí, como parte de una ideología más grande. Los derechos eh, de género, derechos sexuales, como se le llame, y otros derechos como el derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo en temas como el aborto. En fin, esa es la temática actual. Y claro, es la temática en todos lados, es la temática por todos lados. Pero en el movimiento ecuménico esta temática se ha convertido en una cuestión ahora que los identifica. Bueno, esto es un panorama de los temas. Cada tema da lugar para discusiones y debates y de eso se trata. Es plantearlo para luego entrar en un debate, una controversia, una discusión, un diálogo sobre cada uno de ellos.